Ahí va Fernanda, ¿no? Bueno, hermanos, hoy es martes 22, si no me equivoco. 22 de septiembre. 22 de septiembre, hermanos. Hoy vamos a continuar con la serie de la carta a los Efesios. Este sería el tema, según mis cálculos, tal vez estoy equivocado, tal vez me corrigen, 24. Y el tema es la conducta de los gentiles y de los cristianos. La conducta de los gentiles y de los cristianos. Siempre les animo, ¿verdad?, que traigan su libreta para que sean como los hermanos de Berea, que siempre tomaban nota para ver si lo que Pablo les enseñaba era cierto o no, ¿verdad? Y vamos a estar entonces leyendo en el capítulo 4. Hemos estado también con la serie de los 5 ministerios, aún no lo hemos terminado, pero vamos a ir un poquito más adelante hoy. En Efesios capítulo 4, versículo 17 al 21. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Amén. Efesios 4. 4, 17 al 21. Dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Señor, te pedimos en el nombre del Señor Jesús, trae claridad a través de esta palabra, trae revelación a tu pueblo, trae un pan fresco. Dame, Señor, discernimiento para explicar tu palabra y darles a ellos un corazón entendido, donde tu palabra pueda ser, Señor, esa buena semilla que cae en buena tierra dando fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ayer estaba haciendo un balance sobre esta carta de los Efesios y mirando el primer mensaje que se llamaba Elegidos de Dios, lo predicamos el 7 de diciembre del año pasado. Prácticamente nos hemos llevado todo este año en Efesios y en algunas otras series que hemos estudiado. Esperemos que este año podamos terminar Efesios para que podamos estudiar otra carta, otro libro el próximo año. Isaías 2 años. No, Isaías serían como 3 años, mucho tiempo. Tenemos que estudiarlo en una serie de estudios. Vamos a hablar de eso también con el liderazgo para ver cómo hacemos. Es como Apocalipsis. Apocalipsis llevamos un año, casi un año, y solo llevamos 10 capítulos. Casi 10. Entonces, vamos a hablar de todas esas cosas, ¿verdad? Muy bien. Primero, a lo largo de todo este tiempo, pues hemos estado hablando, Pablo nos ha estado enseñando a través de las Escrituras qué es lo que un cristiano primero debe de creer. Los primeros 3 capítulos de Efesios nos muestran lo que un cristiano debe de creer. Y del capítulo 4 al 6 nos muestra cómo debe de comportarse. Por eso ustedes miran que en la segunda parte de la epístola se habla mucho de conductas, se habla ciertamente de los ministerios, pero se habla mucho de las conductas que tenemos que tener. En este pasaje que hemos leído, por ejemplo, Pablo hace mención a considerar algunas características de lo que es una vida pagana. Cómo se comportan aquellos que todavía no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen una mente pagana, entiéndase pagana por uno que no adora al Dios de las Escrituras, por una mente impía, aquellas personas que siempre están interesadas en sus cosas personales, en asuntos vacíos, en vanidades, que no le dan importancia a las cosas que realmente tienen importancia, que es Dios. Tienen la mente ofuscada por la ignorancia y tenían también una conducta impía que se manifestaba en desórdenes, inclusivemente sexuales. Así que Pablo nos lleva a esto y hoy vamos a ver como primer punto la conducta de los gentiles. Entiéndase gentiles por impíos, ¿verdad?
la conducta de los gentiles. Dice el versículo 17, 18 y 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así que Pablo comienza en estos versículos a dar una serie de características de la actitud o el comportamiento que tienen estas personas que no conocen a Dios. El primero que vamos a ver es que andan en la vanidad de su mente. Eclesiastés 1:2. Andan en la vanidad de su mente. Aquellos que no temen a Dios, aquellos que todavía han rehusado el mensaje de salvación, andan en la vanidad de su mente. Eclesiastés 1:2. ¿Lo tenemos? Amén. 1, 2. Ajá. Amén. Dice así: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Las personas que caminan en sus propios senderos son personas que andan en la vanidad de su mente. ¿Pero qué es vanidad? Cuando el predicador está hablando, Salomón, estamos hablando de un hombre que ha tenido fama, Fortuna y mujer. fortuna y faldas. Fueron las tres jefes que lo hicieron caer. Un hombre que lo probó todo. Eclesiastés es una declaración de parte de Salomón a reconocer que todo es vanidad. ¿Qué es vanidad entonces? Vanidad es todo aquello que no tiene propósito. Todo aquello que no tiene propósito. No tiene un sentido eterno. Son cosas pasajeras. Cuando hablamos de la belleza y vemos el tiempo que las personas dedican a embellecerse, yo solo puedo decir esto es vanidad. ¿Por qué? Porque los años no pasan en vano. Yo no sé cuántos ya pasamos de 25, yo ya casi paso los 25 años, ya no producimos colágeno. Ya nos arrugamos con mayor facilidad. ¿De qué te sirve esconder tus arrugas? Hay personas que tienen canas y caminan poniéndose colorante en el pelo y está bien, pero disfruta sus canas porque son bendición de Dios. Muchos no llegaron a esa edad, pero todo es vanidad, hermano. Y aquella persona que anda en la vanidad de su mente siempre anda pensando que su riqueza y su propósito están en esta tierra. Quieren ser felices acá y por eso buscan un mejor trabajo y consiguen un trabajo, pero ya no es suficiente. Quieren ser jefes. Ahora ya no quieren ser los jefes, quieren tener varias empresas y su vida se les pasa y al final terminan sin llevarse ninguna empira a la tumba. Todo es vanidad. Un hombre en su mente natural o en su mente animal, como dice otra versión, son incapaces de percibir que todo lo que anhelan sus corazones son vanidades. ¿Por qué? Porque nada de lo que haga en esta tierra se lo va a llevar a la otra, a la eternidad. Nada. Así son los impíos de nuestro tiempo. Viven sus vidas siempre esperando disfrutar más y pasando de experiencia en experiencia para que sus vidas tengan propósitos, para que puedan sentir que han hecho algo con sus vidas.
Pero eso, hermanos, es tener una mente llena de vanidad. Otra de las características que Pablo menciona es que tienen el entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido. Y cuando vemos esta palabra entenebrecido, no solamente es ver algo oscuro, sino algo oscuro en gran manera. Tenebroso. Mire lo que dice segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Amén. Lean. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Qué hace Satanás? Ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Otra de las características o manifestaciones de los impíos que no conocen a Dios es que no han atendido al evangelio de salvación. Escuchan el mensaje, pero entra por un oído, sale por el otro. A veces ni sale, a veces ni entra. Pero esa es la realidad. Las personas tienen el entendimiento entenebrecido. Pero no lo tienen entenebrecido por naturaleza propia solamente. Si bien el hombre siempre va a buscar el mal porque su naturaleza pecadora es el mal, Satanás estorba para que estas personas no puedan abrir sus ojos y reconocer su estado delante de Dios. Una de las cosas que yo amo del método de evangelismo que usamos nosotros es que se cumple lo que la Biblia dice, que la ley es para cerrar la boca. Cuando alguien se cree muy bueno, es bueno llevarlo a la ley para que se dé cuenta que es un mentiroso, es un ladrón, es un perverso, es un adúltero. No ama a sus padres, no los ha honrado, no ha amado a Dios por encima de todas las cosas. Y cuando llega a un punto donde realmente se encuentra con él mismo, entonces puede vislumbrar el evangelio si Dios se lo permite. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Cuando hablamos del evangelio, hermanos, yo pienso, ahora que puedo ver un poquito más, no es un mensaje fácil de abrazar. No es un mensaje fácil de abrazar. Usted piensa en el evangelio de Cristo y Cristo lo desglosó así. Bueno, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y no es un mensaje fácil, no es un mensaje bonito, porque ¿qué? Todos queremos vivir conforme nos dé la gana. Queremos que Dios nos bendiga así como somos. Queremos que Dios nos dé todo lo que necesitamos así como somos. Pero no funciona así. Y el mensaje del evangelio te dice: arrepiéntete o morirás. No es un mensaje muy alegre, ¿no? Ni muy popular. Ni muy popular. El evangelio es: el alma que pecare, esa morirá. Y si no me creen, miren lo que Cristo dijo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que les dijo fue: arrepiéntanse. Pero hoy nosotros hemos ayudado a que Satanás siga encegueciendo los ojos espirituales de las personas, porque no les decimos esto a las personas, sino que les decimos: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios te ama, Dios quiere bendecirte y un montón de cosas. Pero estas personas que tienen el entendimiento entenebrecido nunca mirarán la gracia de Dios a menos que tiemblen ante la ley de su justicia. No hay otra. Y nuestro deber es advertir. Decía un predicador:
Nuestro mensaje no es un mensaje motivacional, es una advertencia de un juicio. Pero estas personas tienen el entendimiento entenebrecido y el mensaje de salvación no pueden verlo. Tienen ojos, mas no ven, y tienen oídos, mas no escuchan. Tienen pies, mas no caminan hacia la justicia, sino que huyen de ella. Porque esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, para que no le fueran manifiestas sus obras. Otra de las cosas de los impíos es, de las actitudes o del carácter que Pablo menciona de los impíos, es que están ajenos a la vida de Dios. Y esto es algo muy triste. Es algo muy triste, hermanos, porque están ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Algo que nosotros, los que creemos en Jesús, sabemos es que solo hay vida en Cristo Jesús. No hay vida en nadie más. No hay vida en el trabajo. No hay vida en el negocio. No hay vida en la familia. No hay vida en el dinero. La vida eterna está escondida en Jesús. Primera de Juan 5, 11, 12. Primera de Juan 5, 11, 12. ¿Quién lo tiene? Amén. Léele. Dos hombres valientes, hermano. Es que me pegó lo del hermano. A ver. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y sabe qué? ¿Cuántos muertos hay? ¿Cuántos muertos que caminan conoce usted? ¿Cuántos muertos que hablan conoce usted? Espiritualmente hablando hay un montón. Un día íbamos con Sara, recuerdo yo, a un entierro de una persona a quien le hablamos de Cristo y no quiso aceptar el llamado del Señor. Y posiblemente, pues no soy juez yo, pero yo creo que se fue al infierno. Y iban un montón de gente detrás de él. Yo solo podía pensar, qué montón de muertos cargando un muerto. Como decía Jesucristo, dejad que los muertos entierren a los muertos. Y es que las personas que no tienen a Cristo en su corazón están muertos en delitos y pecados. Están muertos. Las personas pueden ignorar esta verdad y simplemente existir pensando que tienen vida, pero la triste realidad es que si no tienen al Hijo, tampoco tienen la vida de Dios. Están ajenos a la vida de Dios. Y yo le voy a decir algo. Aún dentro de las personas que dicen creer, muchas personas no entienden qué es la vida en Dios. No entienden qué es que estén escondidos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque miran un problema y lo enfrentan o se ponen a quejar. Cuando miran un problema, si se quejan, no han entendido lo que es estar en la vida con Dios. Fíjense que creo que hablaba con Claudia el día que veníamos de allá y yo le decía, Claudia, yo creo que los únicos que no sabemos o no entendemos el poder de la oración somos nosotros. Porque Dios sí lo sabe. Créame que Satanás y sus secuaces, claro que saben el poder de la oración. Pero nosotros muchas veces no. Y por eso estamos ajenos a la vida de Dios muchas veces. Porque Dios quiere darnos paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz en medio de la enfermedad. Estos días que he estado un poco enfermo, yo he estado bien a la expectativa. Yo le decía al hermano, mi hermano, me dijeron que esta alergia que me pegó a mí es la de la chikungunya. Y todos estos días he estado esperando que me pegue la bendito dolor de huesos. Y yo dije, Señor, si me va a pegar esto, ayúdame a darte la gloria en medio de la enfermedad. Si me vas a enfermar, pues si me voy a enfermar, he de enfermar, pero ayúdame a darte gloria en medio de la enfermedad. Porque yo sé que le golpea muy duro a las personas. Pues ya se me está quitando la alergia, no sé si es que sigue después.
o qué sé, ¿verdad? Pero, ¿perdón? Bueno, no sé, ojalá que no sea ninguna de todas esas cosas, pero en cualquier cosa, hermanos, una persona que no tiene vida en Dios siempre va a andar angustiada, siempre va a andar de un lugar a otro. Ustedes se fijaban, tal vez esto pueda sonar muy raro, ¿no? ¿Cómo caminan las personas angustiadas? Desesperadas. Desesperadas, ¿no? Como decía, esperen, hay una expresión, hay gente que se ahoga en un vaso de agua. En un vaso de agua. Pero diría mi papá, el que pasa angustiado camina como el coyote no se para en ningún lado. ¿Qué hace una persona que tiene la vida en Dios con ese vaso de agua? Se lo toma. Se lo toma y espera que Dios sea Dios. La Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Fíjense que hay un salmo muy hermoso que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Y muchos lo conocemos, pero muy pocos lo practicamos. Y entonces nosotros debemos de examinar si no somos igual a estos impíos que no conocen a Dios y viven angustiados y viven preocupados y viven afanados, pero a veces también somos nosotros. Y miran hacia nosotros que somos los cristianos y nos miran igual. Peor que ellos. O peor que ellos. Entonces ahí somos piedra de tropiezo para los demás. Recuerden que nosotros somos la Biblia, como dijo la hermana Claudia la otra vez, que miran los impíos. ¿Qué están leyendo en nosotros? Otra de las cosas que Pablo menciona es que tienen un corazón duro, por la dureza de su corazón. La palabra que se tradujo como dureza es una palabra griega llamada porois. Porois. Esta palabra denota un endurecimiento o un cubrimiento de poros. Era una especie de piedra más dura, porois, sí, más dura que el mármol, y llegó a tener unas aplicaciones. La usaban en un término médico, como hoy en español lo conoceríamos como osteoporosis. Porois es la palabra que trajeron, la dureza, osteoporosis. Cualquiera que sabe algo de osteoporosis sabe que son unas calcificaciones que se forman en las articulaciones y que llegan a paralizarlas. ¿Verdad? ¿Han visto la gente que tiene osteoporosis? Cómo sufre, cómo se queja, hay un dolor porque no pueden mover bien, sus huesos están deteriorados. También los callos que se forman donde se ha roto un hueso y se ha vuelto a soldar. ¿Alguien se ha quebrado? ¿Sí? Cuando se pegó el hueso, nuevamente se pegó igualito o se hizo un callo. Ahora, ese callo que se hace, que es lo que solda el hueso, llega a ser más duro que el hueso mismo. Cuando está hablando de esta palabra, porois, está hablando de una dureza más allá de lo natural. Y por último, la palabra vino a significar la pérdida de toda sensación. O sea, una dureza de corazón significa una persona insensible al pecado. Y no hay nada más terrible, hermanos, que una persona que sea insensible al pecado. Esto que Pablo está mencionando es acerca de una vida pagana. Una persona que ha endurecido tanto su corazón que ya no siente la carga de los pecados. Nadie se vuelve un pecador atlético sin antes hacer pininos. Se lo voy a poner desde este punto de vista. Nadie se convierte en un maestro de la mentira sin antes no haber cometido un montón de mentiras blancas. Nadie se vuelve un adúltero sin antes haber codiciado a una mujer, o en el caso de la mujer a un hombre, con sus ojos primero. Pero llegó un momento en que sabía que eso estaba mal y siguió, total, nadie se da cuenta, y luego empezó a hacer esto, empezó a hacer lo otro, y cuando menos se dio cuenta estaba metido hasta. Y no es solo eso, que el pecado es progresivo. Algo que el pecado, yo les decía cuando pensábamos en Adán,
el pecado llegó a ser tan devastador en la vida del hombre que Adán, el hombre que había sido intelectualmente tan prodigioso de darle nombre a los animales, llegó a pensar después de pecar que podía esconderse detrás de unos arbustos de Dios. Eso es lo que el pecado hace en la vida de las personas. Lo destruye, lo deteriora. Y un pecado te arrastra a otro. Por eso aquella persona que hoy es un drogadicto, empezó fumando primero un cigarro o una colilla, luego marihuana, la marihuana lo llevó a la cocaína, llegó a la piedra, terrible, y un montón de cosas. Y se vuelven después, para mantener su vicio, ladrones y un montón de cosas. Y el pecado siempre se asocia con otros pecados. Y entre más lo practica, más duro se vuelve a la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya después no siente que está haciendo algo malo. Y hay personas que hacen cosas malas, pero solo ellos creen que no son malas, porque han callado la voz de su conciencia que les decía que estaban actuando mal. Por último, perdieron toda la sensibilidad. Pero aquí Pablo, cuando habla de la sensibilidad, dice que aquí se entregaron a la lascivia y a toda clase de impureza. Pablo usa otra de estas expresiones terribles para describir la manera pagana de vivir. Dice que se ha entregado a toda clase de conductas impuras en las concupiscencias insaciables de sus deseos, y que lo han hecho en su presunción desvergonzada. Cuando habla de una lascivia, habla de una inclinación sexual que lo domina. Lo domina. Hay unas personas, la palabra griega que se utilizó para definir lascivia es una palabra griega que se pronuncia más o menos así: aselgeia, aselgeia. Póngale así. Platón, que era un filósofo, lo describía como impudicia. Otro escritor decía de aselgeia que era toda disposición a toda clase de placer. Basilio, otro, lo definía como una predisposición del alma que es incapaz de soportar el dolor de la disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Que no se podía dominar, que no se podía controlar. La gran característica de esta lascivia es que uno que es malo, oiga bien, uno que es malo intenta por lo general ocultar su pecado. Pero el que tiene aselgeia en el alma no se preocupa de lo mucho que puede escandalizar la opinión pública con tal de satisfacer sus deseos. ¿Se da cuenta lo que hace la conducta del hombre que no conoce a Dios? Que no le importa si lo que él hace con tal de satisfacer sus necesidades avergüence a las demás personas o escandalice a los demás. No le importa. Está tan cerrado y tan insensible a la presencia de Dios que todo es permitido con tal que todo lo complazca. En la Escritura usted puede encontrar cómo la ira de Dios fue desatada sobre dos ciudades gemelas que proclamaban, practicaban públicamente la relación homosexual en sus calles. ¿Cuáles son estas ciudades? Sodoma y Gomorra. Hoy usted mira que en la agenda homosexual, por ejemplo, le dice que ellos tienen derechos como homosexuales, tienen derechos como personas. Pero la Biblia sigue llamando la relación sexual de hombre con hombre algo abominable para Dios. Pero ¿qué pasa? Ahora usted mira homosexuales en la calle y ya no le extraña, ¿sí o no?
Hace 20 años, si los contábamos con las manos, tal vez nos ajustaban y nos sobraban dedos. 20 años después, esto es una sociedad que abandona a Dios y está destinado a la destrucción. Y la gente ya no se extraña. Hoy escuchaba yo en radio, creo que era una muchacha que da deporte, y le dije, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 27, le dije, nunca me he puesto un cigarro, porque estaban preguntando, ¿qué opinas? No, yo nunca me he fumado un cigarro, a pesar de que yo soy periodista, nunca me he tomado un trago, y en el lugar donde yo vivo, todas las compañeras beben, empezó a decir, pero ahora es común, dice, antes usted cuando iba al colegio, y un alumno se fumaba un cigarro, era la expulsión. Ahora usted nos mira normal, ya los maestros ni se escandalizan porque llegan hasta bolos a las clases y ahora ya no fuman solo cigarros, y usted también marihuana en la gente. Así que mira normal, ya la gente lo mira como normal. Así que el pecado llega a ser en la vida de las personas, amarrarlos a tal punto en sus puños, a tenerlos en su control, que hacen toda clase de maldades y no les importa si ofenden con sus maldades. Pero el punto número 2, y con esto vamos terminando, la conducta de los que han oído a Dios. Y esto, pues siempre hay un dicho que dice que una de cal y una de arena, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién lo ha escuchado? Siempre hay un contraste. Dios siempre hace una contraparte. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y mire lo que dice el versículo de Efesios 4, 20, 21. Mas vosotros, ¿a quién le está hablando? ¿Le está hablando Pablo a quién? Los cristianos. A los cristianos que vivían en Efeso. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Sí, en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo, que está en Jesús. Sin embargo, aunque el hombre impío, el hombre gentil, el hombre que no tiene temor de Dios, que ha vuelto insensible su corazón, que anda en la vanidad de su mente, puede ser perverso, terrible y hacer lo que le dé la gana sin que le importe que los demás lo vean, el cristiano no se puede no se puede, ¿cuál es la palabra? Comportar de esta manera. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Y saben qué? En el contexto histórico de Éfeso era la ciudad más importante de Asia Menor y era el lugar de adoración de la gran diosa Diana o Artemisa. Entonces en ese lugar había toda clase de promiscuidad y todo el mundo lo miraba bien y todo el mundo se sentía alegre porque las prostitutas bajaban a la ciudad y había más de 1000 prostitutas y la gente podía fornicar y hacía lo que le diera la gana y bebía y hacía de todo, pero no habéis aprendido a comportarte así si has sido enseñado por Cristo. Y es que es algo muy lindo cuando usted entiende o percibe que Dios es un Dios santo y lo ha llamado a usted y me ha llamado a mí, ¿a qué? A ser santo, a apartarme, ser apartado para Él, para su gloria, para su honra. Así que si a usted lo critican, porque vení, contémonos un chiste. No, yo no cuento chistes de esos. Vení, echémonos una cerveza. No, yo no bebo cerveza. Vení, vamos a tal lugar. No camines presuroso detrás del mal, dice la Biblia. Vos sos un anticuado, ya te lavaron el cerebro. Decía aquel hermano, me lavaron el cerebro y me lavaron todo el cuerpo con la sangre de Cristo, así que está bien. Usted, si ha aprendido de Cristo, usted no puede tener una actitud como ellos. Si una persona que se dice cristiana, pero vive como un impío, actúa como un impío
camina como un impío, habla como un impío, es porque indefectiblemente es un impío. Ahora, con Dios no hay medias tintas. Con Dios no puedes estar con Él y en su contra, porque el que no recoge con Cristo desparrama. Pablo advierte que no podemos andar como andan los impíos, porque de otra manera no seríamos cristianos, no seríamos testimonio. La hermana tiene esta frase que dice que el grito de guerra del cristiano es su testimonio. ¿Qué dice la gente de nosotros cuando nos ve? Mira a Cristo, aunque sea mira algo de Cristo, o mira a Judas, o mira a Pilato. ¿A quién mira? Ahora, si en verdad le habéis oído, y esta frase muestra una realidad, un punto muy importante, si en verdad le habéis oído. ¿Y sabe por qué? Porque hay gente que sí dicen que han escuchado. Eso yo me lo sé. Eso que el pastor está predicando, yo ya mejores predicadores no he escuchado decir. ¿Lo vives? ¿Lo crees? Porque de nada te sirve que lo conozcas si no lo vives. Si de verdad has oído, es si de verdad andas en pos de estas verdades. Y si andas en pos de estas verdades, hermano, pues yo estoy alegre, porque tú no vas a ser contado entre los impíos. Y cuando llegue el día del juicio, tú no vas a ser de los que van a ser leños para el infierno, sino que vas a ser de los, espero yo, ¿verdad?, de los que pasen al redil del Señor. Así que, siendo que los que actúan como impíos son personas que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, el corazón endurecido y ajenos a la vida de Dios, busquemos con todas nuestras fuerzas manifestar en nuestras vidas lo que hemos oído y hemos aprendido, si de verdad hemos aprendido de parte de Dios, para que todos esos impíos puedan ver en nosotros a Cristo y a este crucificado. Pongámonos de pie, vamos a orar. Hermano Pedro.